El 7 de junio de 2000, se dictó sentencia en uno de los casos empresariales más importantes de Estados Unidos. El Distrito de Columbia ordenó que Microsoft, la empresa que fundó Bill Gates en 1975, fuera dividida como respuesta a su abuso de las leyes estadounidenses de monopolio y antimonopolio. Si la sentencia se hubiera llevado a cabo, habría sido el mayor desmantelamiento corporativo en Estados Unidos desde la Standard Oil de John D. Rockefeller en 1911. Finalmente, la decisión fue revocada en apelación. Aún así, Microsoft perdió cuota de mercado frente a Apple y Google en los años siguientes. Pero ¿cómo logró Microsoft alcanzar una posición de dominio en el mercado en primer lugar? Esta es la historia de Bill Gates y el ascenso de Microsoft. El hombre conocido en la historia como Bill Gates nació como William Henry Gates III el 28 de octubre de 1955 en Seattle, en el estado de Washington. Su padre, William Henry Gates II, se unió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial, pero llegó a Japón cuando la guerra ya había terminado. Después de regresar a Seattle, obtuvo un título en Derecho de la Universidad de Washington y estableció un exitoso despacho de abogados. Después de que su hijo alcanzó la fama como Bill Gates, comenzó a llamarse a sí mismo Bill Gates Sr. Su madre, Mary Maxwell Gates, provenía de una familia de banqueros. Estudiaba para obtener un título en educación en la Universidad de Washington cuando conoció al padre de Bill. Se casaron en 1951. Su primera hija, una niña llamada Christy, nació a principios de 1954, aproximadamente 2 años antes que su hijo, Bill. Su hija menor, Libby, nació casi una década después, en junio de 1964. Aunque crecí ahí en los 60, en plena Guerra Fría, Seattle era una ciudad con un sentido de optimismo durante la juventud de Bill y una que se expandía rápidamente. En los años posteriores a la guerra, la ciudad era el hogar del fabricante de aviones Boeing, que continuó su expansión de tiempos de guerra incursionando en la aviación civil. Cuando Bill tenía 6 años, Seattle fue sede de la exposición Century 21, una feria mundial enfocada en la tecnología espacial. La torre futurista, conocida como la aguja espacial, fue construida para la ocasión y sigue siendo un símbolo icónico de la ciudad. Aunque era un lector voraz, Bill era un niño inquieto que encontraba la mayoría de las lecciones escolares poco interesantes y frecuentemente interrumpía la clase. Mientras que las matemáticas atraían a su mente racional, mostraba poco interés en otras materias que pudieran ofrecerle estimulación intelectual. Su maestra, la señora Carlson, lo llevó con la bibliotecaria de la escuela, Blanche Caffier, quien le enseñó el sistema decimal Dewey de clasificación de libros y aceptó dejarlo trabajar como su asistente. Durante el almuerzo y otros descansos después de la escuela, Bill y Christy se sentaban en la mesa del comedor familiar para escuchar novedades sobre el trabajo de sus padres. Estas conversaciones fomentaron en Bill un sentido de responsabilidad cívica que llevó consigo hasta su vida adulta. En 1965, después del nacimiento de Libby, la familia Gates se mudó a una casa más grande y Bill se transfirió a la escuela primaria Laurelhurst. Durante su primer año, tras una extensa investigación en la biblioteca local, sorprendió a sus compañeros de clase al entregar un informe de 177 páginas sobre el pequeño estado de Delaware, favorable para los negocios, del cual había aprendido gracias a su padre. El joven Bill aspiraba a ser científico, y aunque practicó varios deportes e instrumentos musicales por insistencia de su madre, pronto los abandonó todos.
Seguía con malas calificaciones y desafiaba a sus padres, encerrándose en su cuarto. Sus problemas de disciplina llevaron a sus padres a contratar a un terapeuta, el Dr. Charles Cressy, quien mostró un interés genuino en comprender el comportamiento del chico. Continuó viendo al terapeuta durante más de 2 años. De adolescente, Gates visitaba el despacho de abogados de su padre y conocía el importante trabajo que realizaba. La familia Gates organizaba cenas para destacados miembros de la sociedad de Seattle, incluido el gobernador Dan Evans. Otro visitante frecuente era el Dr. Carl Edmark, un cardiólogo que había inventado un desfibrilador portátil y contrató al despacho de abogados Gates para encontrar inversionistas externos. En 1967, Bill, de 12 años, comenzó a estudiar en Lakeside, un colegio privado para varones al que asistían los hijos de la élite de Seattle. Allí, Bill se hizo amigo de Kent Evans, un joven con fuertes opiniones políticas que pasó el verano haciendo campaña por Hubert Humphrey contra Richard Nixon. Mientras Bill y Kent consideraban qué harían en el futuro, a su clase le presentaron una máquina de teletipo en el departamento de matemáticas, que se conectaba a una computadora en California a través de una línea telefónica y permitía a los usuarios jugar y escribir programas de computadora. La máquina atrajo el sentido de racionalidad de Bill, y pronto comenzó a escribir programas y desarrollar juegos para el terminal. Aunque no había clases formales de computación, la presencia de otros chicos reunidos alrededor de la máquina, esperando poder usarla ellos mismos, motivó a Bill a escribir mejor código. Sus esfuerzos llamaron la atención de un chico mayor llamado Paul Allen, quien empezó a ponerle retos para resolver. Mientras tanto, el interés de Bill por las computadoras llamó la atención de Monique Rohner, la madre de un compañero de clase que estaba creando una empresa llamada Computer Center Core, a la que Gates apodó C-Cubed. Ella propuso darles a los chicos de Lakeside acceso gratuito a su nueva computadora PDP-10 a cambio de documentar errores y cualquier otro problema, antes de que la empresa la pusiera a disposición de clientes comerciales, sabiendo que su tiempo libre era limitado. Un grupo de 4 chicos de Lakeside, incluyendo a Bill Kent, Paul Allen y su amigo Rick Wyland, pasaron gran parte de diciembre de 1968 con la computadora. Bill a menudo se escapaba de la casa en medio de la noche para trabajar con ella. En la primavera de 1969, después de que C-Cubed comenzara a cobrarle a Lakeside por el tiempo en la computadora, Gates y Alan descubrieron una falla de seguridad que les permitía iniciar sesión con derechos de administrador. No obstante, su maestro los descubrió y les prohibió usar computadoras. Aunque el joven Gates no estaba interesado en los deportes, disfrutaba estar al aire libre y era un miembro entusiasta de los Boy Scouts. Se hizo amigo de Mike Collier, un líder scout, y era parte de un grupo que hacía largas caminatas en terrenos difíciles. En sus memorias de 2025 código fuente, Gates describió una caminata particularmente extenuante en junio de 1971, durante la cual pasaba el tiempo pensando en el proyecto de programación en el que estaba trabajando y creando en su mente el código más elegante que había escrito hasta entonces. A mediados de su adolescencia, Gates empezó a tomarse la escuela en serio y obtuvo calificaciones de A y B en todas las materias en 9º grado. Cuando Gates inició la preparatoria, Lakeside ofreció una clase introductoria de computación, mientras el maestro Bob Hague desarrollaba un programa para automatizar la programación de clases, previo a la fusión con la escuela local de niñas. Gates y sus amigos Kent Evans, Paul Allen y Rick Wyland impartieron la clase llamándose a sí mismos el Grupo de Programación de Lakeside. Los 4 intentaron obtener tiempo de computadora gratis de Information Sciences Incorporated en Portland, Oregón,
A cambio, Easy les asignó a los chicos escribir un programa para automatizar la nómina de uno de sus clientes. El proyecto resultó ser más complicado de lo anticipado e implicaba escribir código en COBOL que solo Wayland conocía. Cuando los chicos de Lakeside entregaron su programa de nómina en marzo de 1971, los ejecutivos de Easy quedaron tan impresionados que les asignaron futuros proyectos. En 1971, Allen y Wayland se prepararon para graduarse, dejando a Evans y Gates la tarea de terminar de perfeccionar el programa de nómina para Easy. Sin embargo, cuando Easy no cumplió sus promesas de darles a los chicos más tiempo libre en la computadora, Kent Evans buscó ayuda con el padre de Gates. El señor Gates apoyó a los chicos y llamó al presidente de Easy, quien cedió y aceptó darles a los adolescentes otros $5,000 en tiempo de computadora, formalizado por acuerdo escrito y revisión de documentos. Décadas después, Gates descubrió que los programadores de Lakeside ya habían utilizado $25,000 en tiempo de computación mientras desarrollaban el programa de nómina. Al regresar a la escuela después de las vacaciones de verano, Gates encontró Lakeside en caos porque el programa de horarios desarrollado por el maestro Bob Hague no funcionaba correctamente. Gates y Evans aceptaron ayudarlo a arreglarlo, y pronto Gates desarrolló una matriz que le permitió mapear todas las variables, abordando el problema de una manera sistemática que una computadora pudiera entender. Después de que Bob Hague y un compañero maestro murieron en un accidente de avioneta a finales de enero, Gates y Evans fueron reclutados por el director para trabajar en una solución temporal basada en el código existente, antes de que se pudiera implementar la solución de Gates. Los dos chicos se saltaron clases y trabajaron largas horas junto a 4 de sus maestros durante 3 semanas para desarrollar un programa de horarios que eliminó la mayoría de los problemas. Su éxito animó a Evans a sugerir que podrían escribir un programa adecuado de horarios de clases basado en la solución de Gates, el cual podría venderse a otras instituciones educativas. Antes de que tuvieran la oportunidad de realizar estas ambiciones, Gates recibió una llamada de su director el lunes 29 de mayo de 1972, informándole que Kent Evans había muerto en un accidente de montañismo. Durante el fin de semana, Gates luchó por aceptar la pérdida de su mejor amigo, pero se volcó en el trabajo con computadoras. El mes siguiente, Paul Allen y yo trabajamos en el programa de clases. Gates y Allen pronto terminaron el programa, forjando una sociedad que llevaría a la formación de Microsoft. 4 años después, Allen se mantuvo al tanto de los nuevos avances en la tecnología informática, y estaba emocionado por los avances en la tecnología de chips de silicio. Tras el desarrollo del microprocesador 4004 por Intel a finales de 1971, un ingeniero de Intel llamado Gordon Moore predijo que los avances tecnológicos permitirían que los chips se volvieran el doble de potentes cada 2 años. La famosa predicción de Moore sobre el rápido avance de la tecnología informática ha resultado precisa y se conoce como la ley de Moore. El chip más reciente de Intel, el 8008, era el doble de potente que su predecesor. Gates admitió que faltaban años para que los chips procesaran datos lo bastante rápido y así hacer viable una computadora doméstica. Sin embargo, creía que el chip de Intel era adecuado para un programa de conteo de tráfico en el que él y Evans habían estado trabajando para la empresa, Logic Simulation Company. Durante el verano de 1972 pensó en una carrera en la política y solicitó ingreso a Harvard. Al mismo tiempo, siguió interesado en las computadoras. En enero de 1973, él y Alan fueron contratados por TR Labs, empresa de defensa y tecnología,
liderando un proyecto para digitalizar el sistema de balanceo entre la oferta y la demanda de electricidad para la Administración de Energía de Bonneville, la autoridad federal que distribuía electricidad a los estados de la costa del Pacífico. Aunque Gates recibió su carta de admisión a Harvard en marzo, los programadores de TRW y Paul Allen le sugirieron no ir a la universidad. Cuando Gates ignoró su consejo y se fue para comenzar sus estudios en Harvard, eso provocó una ruptura temporal entre él y Allen. Aunque Gates había indicado que quería dedicarse a los negocios o al derecho en su carta de solicitud a Harvard, terminó tomando clases de ingeniería y matemáticas. Aunque Harvard no ofrecía clases de computación para estudiantes de licenciatura, pronto obtuvo acceso al laboratorio de computación de la universidad, donde se encontró con una PDP-1, una predecesora de la conocida PDP-10, famosa por sus capacidades de visualización gráfica. A pesar de ser mucho más lenta, Gates esperaba conectar la PDP-1 con la PDP-10 a través de una red. Para crear un juego de béisbol, el proyecto resultó ser mucho más desafiante de lo esperado. Y aunque recibió una A, no pudo reproducir un juego completo hasta ese momento. Los amigos de Gates en Harvard también lo animaban a que renunciara y buscara un trabajo en la industria de la computación. Gates decidió postularse a varios empleos de programación y recibió una oferta de DEC, la empresa que fabricaba la PP-10. Aunque Gates quedó impresionado por DEC y sintió que los entrevistadores valoraban sus habilidades, rechazó la oferta y permaneció en Harvard para su segundo año. Tenía el hábito de descuidar las clases en las que se había inscrito para asistir a otras conferencias que le parecían interesantes. Se alegró de reunirse con Paul Allen, quien había aceptado una oferta de trabajo en Honeywell y se mudó a Boston. Los dos se reunían frecuentemente para almorzar, y Allen le proponía sus ideas sobre desarrollar una computadora personal económica usando chips de Intel. Gates dudaba en trabajar en hardware y prefería enfocarse en desarrollar software, ya que no podían escribir software sin hardware. La pareja esperó a que saliera una computadora basada en el nuevo microprocesador AT80 de Intel. En diciembre de 1974, Allen le informó a Gates sobre la nueva Altair, un kit de computadora personal desarrollado por una empresa llamada MITS, que podía comprarse sin ensamblar por menos de $400. Después de que Allen escribió un programa para simular la Altair, en la PP-10 Gates escribió una versión del lenguaje de programación BASIC que podía usarse en la Altair. Cuando la pareja propuso vender el software a MITS, Gates fue informado por el presidente de la compañía, Ed Roberts, que la Altair todavía era un prototipo y aún no estaba lista para ejecutar el código. Tendrían que esperar hasta que la tecnología alcanzara su trabajo. Con la ayuda de un estudiante de primer año de Harvard llamado Monty Davidoff, Gates y Allen ganaron la carrera para desarrollar un programa que pudiera ser utilizado por EMIT. Allen viajó a Nuevo México para reunirse con el equipo de EMIT y demostró el código ingresando el simple comando 2 más 2 que la computadora devolvió como 4. Después de que Allen continuó ejecutando un juego sencillo en el dispositivo, Ed Roberts quedó debidamente impresionado y aceptó licenciar el intérprete BASIC en ese momento. Le informó a Allen que MITS había creado el Altair como un último intento para salvar la compañía, pero recibió muchas más órdenes de las que podía producir antes de firmar el contrato con MITS. Allen y Gates tuvieron que idear un nombre para su nuevo emprendimiento. Siguiendo la sugerencia de Allen, adoptaron el nombre Microsoft, ya que escribirían software para microprocesadores. En abril de 1975, Allen se fue a Nuevo México para trabajar en el software como empleado de EMIT. De vuelta en Harvard, Gates enfrentó sanciones por usar el PDP-10
proporcionado por el Departamento de Defensa en 1969 para desarrollar un producto comercial y permitir el acceso no autorizado de Allen y Davidoff al laboratorio de computación. Gates no le contó a sus padres sobre su trabajo de programación. La posibilidad de ser expulsado lo hizo llamar a su padre. Discuss the case. Escribiendo una carta de 10 páginas explicando sus acciones y disculpándose por violar cualquier regla, Gates recibió una amonestación, pero no fue castigado más allá de eso. El Altair fascinó no solo a Gates y Allen, sino a miles de entusiastas de la computación en todo Estados Unidos que estaban ansiosos por conseguir la máquina. Inspiró la creación del Club de Computadoras Caseras en California, que reunió a decenas y luego a cientos de entusiastas de la tecnología. Entre los miembros estaban Steve Wozniak y su amigo Steve Jobs, quienes se inspiraron para desarrollar su propia computadora, que se convirtió en la Apple I. Durante el verano de 1971, Gates estuvo en Palo Alto en una demostración de su programa básico. Alguien robó la copia de respaldo de la cinta con el código. Pronto comenzaron a circular muchas copias no autorizadas del código de preproducción. Aunque los entusiastas de la computación de esa época creían que el software debía ser gratuito, los fundadores de Microsoft esperaban comercializarlo. Los entusiastas de la computación pasan el verano en Albuquerque trabajando en BASIC, corrigiendo errores existentes y desarrollando versiones del software con capacidades adicionales. Mientras Allen desarrollaba herramientas para permitir más innovación, Gates se encargó del desarrollo de software y la gestión del negocio, reclamando un 60% de participación en la empresa. A medida que la pareja acordaba más trabajo con Mitzi, contrataron a su viejo amigo de la escuela, Roberto. A finales de 1975, la empresa había recibido poco más de $16,000 en ingresos. Para poder concentrarse en su trabajo en Microsoft, Gates se saltó el primer semestre del nuevo año académico, pero para febrero de 1976 ya estaba de regreso en Harvard. No mucho después, Microsoft firmó un acuerdo importante con el fabricante de computadoras Intel, la NCR, para una versión del software básico. Gates se había sentido frustrado porque la mayoría de los aficionados usaban software sin licencia, lo que lo llevó a enviarles una carta abierta a través del boletín del Homebrew Computer Club, explicando cuánto tiempo había invertido Microsoft en desarrollar el software y acusándolos de robo. La carta horrorizó a Ed Roberts, quien le indicó a Gates que escribiera una disculpa para la base de clientes de la empresa, aunque Gates se mantuvo en su argumento central, adoptando un tono más diplomático. Para el verano de 1976, el éxito del Altair llegó a las páginas de la revista Business Week, anticipando una nueva era de computación personal y el mundo de los aficionados. Gates reconoció que el éxito de MITS no estaba garantizado y comenzó a diversificar las fuentes de ingresos de la empresa, escribiendo intérpretes para otros lenguajes de programación, como COBOL y Fortran. Según los términos de su contrato con MITS, Microsoft tendría que compartir la mitad de los ingresos de cualquier acuerdo de sublicencia. En noviembre, Microsoft se incorporó oficialmente en Nuevo México, eliminando el guión que había llevado durante su primer año. A medida que la empresa recibía consultas de una lista creciente de posibles clientes, Gates recibió un permiso adicional de Harvard en enero de 1977 y nunca regresó para completar su año. En abril, Gates asistió a la primera feria de computadoras de la costa oeste en San Francisco, donde se sorprendió al ver todas las exhibiciones sobre computadoras personales. El evento fue la ocasión del primer encuentro entre Bill Gates y Steve Jobs,
y marcó el inicio de una relación caracterizada tanto por la cooperación como por la competencia. Mientras tanto, Microsoft estaba envuelto en una disputa legal con MITS sobre los derechos del programa 80 Basic, y Microsoft enfrentaba problemas de flujo de efectivo debido a regalías no pagadas por parte de MITS. Bill Gates firmó un acuerdo con Apple para una versión de Basic compatible con la Apple II. Eso ayudó a mantener a la empresa a flote hasta que el árbitro en la disputa legal falló a favor de Microsoft. El fallo aseguró que para finales de 1977, el código de Microsoft estaba funcionando en la Commodore PET 2 la Apple II y la Radio Shack TR-80, tres máquinas que llevaron la revolución de las computadoras personales al público en general. Después de salir de la sombra de MITS, Gates y Allen mudaron la sede de Microsoft al suburbio de Bellevue, en Seattle, en enero de 1979. Con Basic, Gates había sido pionero en la concesión de licencias de software a los fabricantes de hardware de cómputo, un modelo de negocio que algún día lo convertiría en el hombre más rico del mundo. Sin embargo, en los primeros días de Microsoft, Gates se quejaba de que solo una pequeña fracción de los usuarios pagaba por el software y que la Ley Federal de Derechos de Autor de Estados Unidos tardaba en ponerse al día. A medida que las operaciones de Microsoft se expandían, Gates pasaba menos tiempo escribiendo código y más tiempo gestionando su equipo en crecimiento. Insistía en contratar a las mentes más brillantes de todo el país, aunque su reputación como un jefe estricto afectaba las tasas de retención. Su contratación clave fue Steve Ballmer, estudiante de posgrado en Stanford y viejo amigo de Harvard. Gates convenció a Ballmer de unirse a Microsoft como gerente. El gran avance de Microsoft llegó en julio de 1980, cuando IBM, el gigante del mundo de la computación, se acercó a la empresa para hablar sobre software para su proyecto de computadora personal. La conexión fue facilitada por la madre de Bill, quien conocía al director general de IBM, John Opel. Tras acordar crear un intérprete de BASIC para IBM, Microsoft también obtuvo los derechos para proveer el sistema operativo de la PC de IBM. Como Microsoft nunca había creado un sistema operativo antes y no tendría tiempo para desarrollar uno propio, Gates adquirió todos los derechos de un producto desarrollado por Seattle Computer Products llamado 86DONS, que fue renombrado como MSDS. Como parte del acuerdo, los compradores tenían que firmar una declaración en la que se comprometían a usar el software solo en una máquina. Aunque Microsoft solo recibió un pago único de $50,000 por parte de IBM, el éxito de la IBM PC hizo que DOS se convirtiera en el estándar de facto de la industria, lo que permitió a Microsoft vender versiones del software a clientes que no eran de IBM. Microsoft también comenzó a vender un procesador de texto desarrollado por Carlo Simoni, un programador nacido en Hungría que se unió a la empresa en 1981. El 25 de junio de 1981, la sociedad entre Gates y Allen terminó, y Microsoft se constituyó como corporación registrada en Washington, con Gates como presidente y director general, y Allen como vicepresidente. En 1982, Allen fue diagnosticado con la enfermedad de Hodgkin, lo que lo llevó a someterse a quimioterapia intensiva. Cuando los problemas de salud de Allen lo obligaron a dejar la empresa en 1983, Gates rechazó su oferta de comprarle su parte. Allen mantuvo su participación en Microsoft y se volvió multimillonario cuando la fortuna de la empresa creció tras su salida. La alianza de Microsoft con IBM anunció su éxito en Estados Unidos y Europa. Microsoft estableció su división internacional en abril de 1982. 1983 fue un año histórico para la empresa, con el lanzamiento de Microsoft Word,
su software de procesamiento de texto. Desarrollado por el equipo de Carlo Simoni, el producto se inspiró en el trabajo previo de Simoni en Xerox PARC, el brazo de investigación de la compañía de fotocopiadoras. Las primeras computadoras requerían comandos escritos, mientras Xerox desarrolló una interfaz gráfica de usuario o GUI, en la que los elementos en la pantalla de una computadora podían ser accedidos y movidos por un puntero usando un dispositivo físico conocido como ratón. Microsoft Word funcionaba bajo estos principios, con el espacio en la pantalla dividido en secciones, llamadas ventanas, lo que permitía a los usuarios trabajar en 8 documentos al mismo tiempo. Aunque Word se creó para IBM PC, también funcionaba en otras computadoras. En junio de 1983, Gates y Ballmer escribieron un memorando importante anunciando que Microsoft se enfocaría en software para sistemas operativos con interfaz gráfica de usuario. Steve Jobs en Apple también había reconocido que la interfaz gráfica de usuario intuitiva era el futuro de la computación y estaba desarrollando un sistema operativo basado en GUI para la nueva Macintosh. Microsoft firmó un acuerdo con Apple en enero de 1982 para crear software para Mac, pero también planeaba desarrollar su propio sistema operativo para IBM PC llamado Windows. Al igual que con el Altair Basic, esto significaba que Microsoft saldría beneficiado, sin importar quién resultara victorioso en la última ronda de innovación. Para acelerar el proyecto, Gates reclutó a varios desarrolladores de Xerox PARC, quienes habían trabajado en la interfaz gráfica de usuario, pero sentían que la cultura corporativa de la empresa estaba sofocando la innovación. Gates y Ballmer persuadieron a Scott McGregor, programador de Xerox, para que liderara el proyecto en Microsoft. El anuncio de Windows por Microsoft, en noviembre de 1983, llevó a Steve Jobs a acusar a Gates de robar la interfaz gráfica de usuario tras verla en desarrollo en Apple. Cuando la Mac fue lanzada en enero de 1984, estuvo acompañada de una campaña publicitaria que retrataba a Apple como la resistencia contra IBM y Microsoft. Mientras Jobs temía la amenaza de Microsoft, el desarrollo de Windows se retrasó mientras Gates intentaba que el software de Microsoft fuera el predeterminado para aplicaciones de interfaz gráfica. Microsoft había estado desarrollando un programa de hojas de cálculo para PC llamado Excel, y el cambio estratégico obligó a los programadores a empezar desde cero para escribir una versión para la Mac. Cuando Microsoft anunció Excel en mayo de 1985, Steve Jobs habló en el evento para respaldar el producto. Después de su lanzamiento en septiembre, Excel rápidamente dejó fuera de competencia a todos los demás. Aunque Excel para Mac fue un gran éxito tanto para Apple como para Microsoft, el sistema operativo Windows aún no estaba listo. La visión de la empresa de permitir a los usuarios ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo resultó demasiado ambiciosa y requería mucha más memoria que los 256 kilobytes disponibles en la última generación de PCs IBM. Gates exigía a sus empleados trabajar jornadas extenuantes. Los recién llegados de Xerox se sorprendieron por la tendencia de Gates y Ballmer a gritarles a sus colegas. Windows se iba a lanzar en marzo de 1984, pero la fecha se retrasó varias veces. Los representantes de la empresa se vieron obligados a disculparse con los posibles clientes que habían apostado su futuro al desarrollar software para Windows. El retraso se agravó por la tendencia de Bill Gates a microgestionar hasta el más mínimo detalle. Aunque los cambios generalmente mejoraban el producto, esto desmoralizaba al equipo de desarrollo. Un año después de iniciar el proyecto, Bill Gates decidió que Windows debía seguir operándose con teclado para clientes que no quisieran usar ratón. En respuesta a su microgestión y a los problemas que estaba causando,
En agosto de 1984, John Shirley convenció a Bill Gates de apartarse de la toma de decisiones diarias. A medida que 1984 avanzaba hacia 1985, Bill Gates continuó haciendo declaraciones embarazosas, retrasando la fecha de lanzamiento y perdiendo credibilidad dentro de la industria, con los principales fabricantes de hardware abandonando el proyecto e IBM desarrollando su propia interfaz gráfica llamada TopView. Bill Gates eligió a Steve Ballmer para dirigir el proyecto, aunque no tenía experiencia en programación. Su presión implacable sobre los desarrolladores resultó en el lanzamiento de Windows 1.0 el 21 de noviembre de 1985. Un asunto anticlimático tras el cual Bill Gates fue ridiculizado por periodistas especializados por no haber cumplido sus propias promesas grandilocuentes respecto al producto. Aunque Bill Gates había insistido en crear un producto superior a los demás que habían llegado al mercado antes que Windows, Windows 1.0 fue un fracaso y se bloqueaba constantemente. El lanzamiento de Windows 2.0 en diciembre de 1987 tampoco tuvo mucho impacto, y fue solo con Windows 3.0 en 1990 que el sistema operativo de Microsoft estableció el estándar de la industria. Aunque la Apple Macintosh luego sería vista como el dispositivo que impulsó la revolución de la computación personal, las ventas de la Mac disminuyeron. Meses después, esto provocó una disputa en la sala de juntas, donde el presidente de Apple, John Sculley, destituyó a Steve Jobs. A inicios de 1985, Gates y Sculley firmaron un acuerdo para resolver diferencias, después de que la amenaza de Apple de demandar a Microsoft por robar la interfaz gráfica de usuario provocara una contraamenaza de Gates de dejar de desarrollar Word y Excel para la Mac. En marzo de 1986, Microsoft salió a la bolsa a $21 por acción, a pesar de la prensa negativa sobre Windows. Sus acciones subieron a $75 al final del día. Aunque la empresa estaba generando buenas ganancias por las ventas de MS-DOS y no necesitaba el capital extra, la oferta pública inicial recaudó $61 millones adicionales, unas semanas después de la salida a bolsa. Cuando Microsoft cotizaba alrededor de $35 por acción, la participación de Gates valía $350 millones. Menos de un año tras salir a bolsa, las acciones de Microsoft superaron los $90, convirtiendo a Gates en el multimillonario más joven de Estados Unidos. Aunque Gates quería que la empresa fuera pequeña y ágil, ya tenía 1,200 empleados en el momento de la OPI, u oferta pública inicial. Microsoft los acomodó mudando su sede a un campus en la cercana ciudad de Redmond. Ahí, Gates insistió en que los supervisores de la empresa calificaran a los miembros del equipo cada 6 meses. Quien obtuviera una calificación en el 5% más bajo era despedido. La política no fue confirmada oficialmente por Microsoft hasta que fue eliminada en 2013. Mientras Microsoft trabajaba en Windows 2.0, también desarrollaba una versión del software para IBM, llamada Presentation Manager. Temiendo que el nuevo sistema operativo superara a la Mac, Apple presentó una demanda en marzo de 1988, alegando que Microsoft había robado la interfaz gráfica de usuario de Apple. Bill Gates opinó que la situación era absurda, pues la interfaz gráfica fue inventada por Xerox, algo que Microsoft nunca negó. Microsoft contrademandó a Apple por violar el acuerdo de 1985, y Xerox demandó a Apple por derechos de autor en 1989. Después de varios años de litigio, ambas demandas fueron finalmente desestimadas, lo que le costó a las 3 empresas honorarios legales exorbitantes. Mientras Gates seguía promocionando Windows 2.0 en público, les indicó a sus desarrolladores que se enfocaran en Windows 3.0.
A diferencia de Windows 2.0, la tercera generación del sistema operativo fue diseñada para ser compatible con el 66% de las máquinas en el mercado que funcionaban con DOS. Microsoft gastó $3 millones en el lanzamiento de Windows 3.0 en mayo de 1990. En esta ocasión, la expectación estaba justificada, y Windows 3.0 se convirtió en el producto de software de venta más rápida en la historia. Luego, en octubre de 1990, la compañía lanzó Microsoft Office, un paquete de 3 productos: Word, Excel y PowerPoint. La combinación de Windows 3.0 y Microsoft Office no solo permitió a los clientes acceder a una computadora con las mismas capacidades que una Mac a un costo mucho menor, sino que también permitió a Microsoft abandonar efectivamente su asociación con IBM. El desarrollo de Presentation Manager concluyó a inicios de 1991. El nuevo liderazgo de Microsoft en la industria informática atrajo la atención de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que la investigó desde marzo de 1991. Bill Gates fue ampliamente criticado en la prensa por emplear tácticas de negociación agresivas y usar la posición dominante de Microsoft en el mercado para intimidar a empresas más pequeñas y hacer que aceptaran sus condiciones. Mientras la investigación crecía, la Comisión Federal de Comercio también investigó acusaciones de que Microsoft robó propiedad intelectual de empresas más pequeñas con las que negociaba adquisiciones. La controversia afectó las acciones de Microsoft, pero Bill Gates no se preocupó y dijo que necesitaban una corrección. Y la caída en su patrimonio neto no afectó sus actividades diarias. Al responder a sus críticos, Bill Gates argumentó que el desarrollo de software era un entorno altamente competitivo y que el dominio de Microsoft no estaba garantizado para durar. Microsoft adoptó prácticas comerciales agresivas por miedo a la competencia, y Bill Gates le dijo al Wall Street Journal en una entrevista que siempre tienes que estar pensando en quién viene a alcanzarte. En su libro de 1993, Hard Drive, Bill Gates y la creación del imperio Microsoft, los autores citaron a un ejecutivo de una empresa rival de Microsoft que dijo: «Ojalá se casara y tuviera hijos, así no trabajaría tantas horas». Después de un par de relaciones serias a principios de los años 80, Gates conoció a Melinda French en 1987. Ella entró hace poco a la empresa y ascendió mientras salía con el presidente y director ejecutivo. La pareja se casó en privado en Hawái el año nuevo de 1994. Su primer hija, una niña llamada Jennifer, nació 2 años después, en abril de 1996. Su hijo, Rory, nació en mayo de 1999 y su hija menor, Phoebe, nació en septiembre de 2002. Unos meses después de su boda, la madre de Gates, Mary, murió de cáncer en junio de 1994 a la edad de 65 años. Mary, quien también fue una filántropa influyente, había instado a su hijo a usar su extraordinaria riqueza para actividades benéficas. En 1994, Gates y su padre, Bill Gates Sr., establecieron la Fundación William H. Gates. La organización benéfica tardó en despegar porque Bill Gates seguía dedicado a Microsoft, defendiendo la posición de la empresa. En mayo de 1995, envió un memorando al personal prediciendo que el Internet revolucionaría la informática. Mientras Microsoft estaba en proceso de desarrollar su propio navegador de Internet para desafiar al líder del mercado, Netscape Navigator, Gates estaba preocupado de que los competidores desarrollaran hardware más barato que permitiera a los usuarios conectarse a Internet sin una computadora. Las preocupaciones de Gates se volvieron realidad, pero Microsoft aumentaría su dominio en el mercado de software con el lanzamiento de Windows 95 en agosto de 1995
un éxito rotundo que vendió 40 millones de copias en su primer año. Mientras tanto, el gran rival de Windows, Apple, había tenido dificultades para avanzar después de que Steve Jobs dejó la empresa en un esfuerzo desesperado por salvarla. En 1997, Apple invitó a Steve Jobs a regresar como director ejecutivo, ya que Apple necesitaba desesperadamente dinero en efectivo. Microsoft intervino como un salvador inesperado e invirtió $150 millones en acciones sin derecho a voto, junto con un acuerdo de gran alcance para proporcionar Microsoft Office Use e Internet Explorer para la Mac. Cuando Apple anunció el acuerdo, Gates apareció en un enlace de video proyectado en una pantalla gigante, empequeñeciendo a Jobs en el podio. Aunque el acuerdo resultó ser un salvavidas vital para Apple, tanto Gates como Jobs después lamentaron cómo se organizó el evento. Meses después del acuerdo con Apple, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició otro caso antimonopolio contra Microsoft. La investigación más reciente se centró en la práctica de Microsoft de incluir Internet Explorer como el navegador predeterminado en las copias de Windows que se enviaban a fabricantes externos. Microsoft ofrecía el navegador gratis cuando otros competidores cobraban por el software. Esto llevó a acusaciones de que usaba su poder financiero para eliminar a la competencia. Microsoft argumentó que Internet Explorer era una herramienta integrada en el sistema operativo Windows que facilitaba a los usuarios conectarse a Internet en lugar de tener que descargar un navegador nuevo. Aunque Bill Gates no fue llamado a testificar en el juicio, en su declaración ante abogados federales en agosto de 1998, pareció estar a la defensiva y evasivo. A menudo respondía, "No sé o no recuerdo", a preguntas sobre su propia correspondencia por correo electrónico en la que discutía cómo perjudicar a la competencia. En noviembre de 1999, se concluyó que Microsoft abusó de su monopolio y restringió la elección de los consumidores, al establecer Internet Explorer como navegador predeterminado en computadoras con sistemas operativos Microsoft. Microsoft impugnó una orden para dividir la empresa en junio de 2000. El Tribunal de Apelaciones confirmó que Microsoft violó leyes antimonopolio para perjudicar a sus competidores. Para cuando el caso regresó al Tribunal de Distrito, se había designado a un nuevo juez, quien llegó a una conclusión diferente bajo la sentencia final, emitida en noviembre de 2002. Microsoft evitó ser dividida, aunque estuvo sujeta a nuevas limitaciones, y aceptó permitir que aplicaciones que no fueran de Microsoft se ejecutaran en Windows al iniciar el sistema. Para cuando se dictó la sentencia final, Gates ya había dejado el puesto de director general a su antiguo colaborador, Steve Ballmer, aunque continuó como presidente y mantuvo funciones ejecutivas como arquitecto jefe de software. Gates se enfocó en sus actividades filantrópicas, que crecieron con la fundación de Bibliotecas Gates, lanzada en 1997, para dar acceso gratuito a Internet en bibliotecas públicas de Estados Unidos. Ese año Gates inició su reinado de 10 años como el hombre más rico del mundo. La filantropía de Gates también apoyó la atención médica en países en desarrollo, donde millones morían por enfermedades tratables. En el año 2000, las dos organizaciones benéficas de Gates se fusionaron para formar la Fundación Bill y Melinda Gates. En 2003, la fundación lanzó una iniciativa para financiar la investigación de enfermedades prevalentes en países en desarrollo. Los millones gastados en iniciativas de salud global y educación permitieron que la Fundación Gates desarrollara experiencia en el terreno, alentando a otros estadounidenses adinerados a apoyar su labor. Gates había sido amigo del legendario inversionista Warren Buffett desde la década de 1990 y reemplazó a la difunta esposa de Buffett, Susan,
en la junta directiva de Berkshire Hathaway en 2004. 2 años después, Buffett se unió a la Fundación Gates como fideicomisario y prometió más de $30,000 millones para sus causas. En 2010, Buffett se unió a Bill y Melinda Gates para lanzar el Compromiso de Dar, una iniciativa para animar a las familias más ricas de Estados Unidos a donar la mayor parte de su fortuna a la caridad. A medida que Gates dedicaba más de su tiempo a la filantropía, el dominio de Microsoft en la industria del software estaba en riesgo. Tras el éxito de Windows 95, Microsoft continuó lanzando nuevas versiones de Windows, incluyendo Windows 98 en junio de 1998 y Windows XP en agosto de 2001. Aunque ambos sistemas operativos seguían dominando el mercado, Microsoft fue perdiendo cuota de mercado gradualmente frente a Apple después de que Steve Jobs cambiara la suerte de la compañía. Para el cambio de siglo, los usuarios de Apple tenían acceso a una poderosa suite de herramientas creativas, aunque a un precio más alto que la mayoría de las PC con Windows. Aunque Bill Gates luego dijo que las dificultades de Microsoft se debieron a restricciones del gobierno federal, la empresa ya había perdido oportunidades fuera de las computadoras personales. Bill Gates siempre había creído que el desarrollo de la tecnología de microchips, de acuerdo con la ley de Moore, permitiría que los dispositivos fueran cada vez más pequeños. Mientras promovía su iniciativa para proporcionar acceso gratuito a Internet en las bibliotecas, Bill Gates había predicho que los libros y los periódicos serían cada vez más digitalizados. En 1998, Microsoft creó un prototipo de lector electrónico, pero Bill Gates decidió no desarrollarlo. Esto se debió a que el lector de pantalla completa no compartía el lenguaje de diseño de Microsoft Windows. Pasarían otros 9 años antes de que Amazon lanzara el Kindle, el lector electrónico más popular del mundo. Microsoft también tardó en responder cuando Apple lanzó el iPod en 2001. Permaneció al margen durante otros 5 años, hasta que lanzó el Zune en 2006 en asociación con Toshiba. A pesar de ser más asequible que el iPod, el Zune era un dispositivo mucho más grande y tuvo dificultades para desafiar el dominio de Apple. La línea de productos se descontinuó en 2011. Microsoft no solo fracasó al desafiar al iPod, también perdió una gran oportunidad en el mercado de teléfonos inteligentes. El lanzamiento del iPhone en junio de 2007 les dio a los consumidores la capacidad de hacer llamadas telefónicas, navegar por Internet y escuchar música en un solo dispositivo portátil. El alto costo de los productos Apple permitió a empresas de software crear un sistema operativo estándar para smartphones que no fueran de Apple. Al año siguiente, el gigante de los motores de búsqueda, Google, lanzó un teléfono inteligente que funcionaba con su sistema operativo Android, mientras que Microsoft ya tenía un sistema operativo para dispositivos portátiles. Su sistema operativo Windows Phone no se lanzó hasta octubre de 2010 y, al final, no logró desafiar el duopolio de Apple y Android. Mientras que Gates se había alejado de sus responsabilidades diarias, entre 2006 y 2008 más tarde, culpó a sus propios errores de gestión. Por perder el mercado de los teléfonos inteligentes de $400,000 millones durante principios de la década de 2010, Microsoft también perdería ante Google en el mercado de los navegadores web. Internet Explorer inicialmente enfrentó un fuerte desafío por parte de Mozilla, Firefox, y su cuota de mercado disminuyó de casi el 70% en 2007 a poco más del 50% para enero de 2010. Mientras tanto, Google Chrome, lanzado en septiembre de 2008, rápidamente ganó cuota de mercado hasta superar tanto a Internet Explorer como a Firefox para la segunda mitad de 2012.
Internet Explorer y su sucesor Microsoft Edge terminarían cayendo al tercer lugar, detrás del navegador Safari de Apple, mientras que Windows seguía siendo el sistema operativo dominante para PC. El lanzamiento de Windows Vista en 2007 resultó ser una decepción después de 5 años de desarrollo. Microsoft siguió con el popular y fácil de usar Windows 7 en 2009, pero el lanzamiento de Windows 8 en 2012 provocó una gran protesta, debido a la eliminación del menú de inicio, que fue restablecido en 2013, con Windows 8.1. En 2014, Steve Ballmer se retiró como director ejecutivo de Microsoft, mientras que Gates dejó el cargo de presidente, pero permaneció en la junta como asesor del nuevo director ejecutivo, Satya Nadella, quien había liderado la división de computación en la nube de rápido crecimiento de la compañía. Bajo el liderazgo de Nadella, Microsoft experimentó un resurgimiento al apostar fuertemente por su negocio de Microsoft Azure Cloud. Aunque Gates ha advertido sobre los riesgos de la inteligencia artificial, Microsoft también está a la vanguardia del desarrollo de IA, con una participación del 49% en OpenAI. La recuperación en el precio de las acciones de Microsoft permitió a Gates recuperar su posición como el hombre más rico del mundo en varias ocasiones, la más reciente en 2019. Gran parte de las acciones de Microsoft de Gates fueron transferidas a la Fundación Gates, que sigue comprometida con mejorar la salud global. Es, por ejemplo, líder en los esfuerzos globales para erradicar la polio mediante la vacunación, eliminando con éxito la enfermedad del sudeste asiático en 2014 y de África en 2020. Gates también sigue siendo un defensor principal de la transición de los combustibles fósiles a la energía renovable, lo que él argumenta no solo haría la energía más limpia, sino también más barata y confiable. Impulsó iniciativas para aumentar el gasto en investigación y desarrollo de tecnologías verdes. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 en París, que resultó en un acuerdo internacional histórico para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, sus intereses empresariales actuales incluyen una compañía de diseño de reactores nucleares llamada TerraPower, y una empresa canadiense que investiga tecnologías de captura de carbono. En la administración de Biden, Gates hizo lobby por una ley clave sobre cambio climático que se convirtió en la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. La transformación de Bill Gates de un ejecutivo tecnológico despiadado a un filántropo líder que apoya causas valiosas contribuyó a una mejora significativa en su imagen pública. Sin embargo, desde 2020, la reputación de Gates ha sufrido tras una serie de revelaciones sobre su vida personal. En 2019, el New York Times informó que Gates había visitado al delincuente sexual, convicto Jeffrey Epstein, en varias ocasiones desde que se conocieron por primera vez en 2011. Gates negó cualquier amistad con el desacreditado financiero y dijo que había intentado persuadir a Epstein para que contribuyera a sus causas filantrópicas, y lamentó haber pasado tiempo con él. En marzo de 2020, Gates dejó los consejos de Microsoft y Berkshire Hathaway, afirmando que quería enfocarse en la filantropía. El Wall Street Journal informó en mayo de 2021 que Gates había sido investigado por una relación extramarital con una empleada de Microsoft. El 3 de mayo de ese año, Bill y Melinda anunciaron su intención de divorciarse, lo cual se finalizó a principios de agosto. En junio de 2024, Melinda renunció como copresidenta de la Fundación Benéfica de la Pareja, la cual fue oficialmente renombrada como la Fundación Gates. Aunque la fundación jugó un papel importante en la respuesta global a la pandemia de COVID-19 en 2020,
y gastó más de $2.000 millones en pruebas, tratamientos y desarrollo de vacunas en todo el mundo. Gates fue criticado por negarse a unirse a la campaña para que las compañías farmacéuticas renunciaran a los derechos de propiedad intelectual y así acelerar el despliegue de las vacunas. Mientras tanto, Gates también fue objeto de teorías de conspiración en las redes sociales que afirmaban que él era responsable de la pandemia y que planeaba implantar microchips en humanos mediante vacunas, lo que llevó a Gates a comentar que tenía mejores cosas que hacer que rastrear a personas al azar. Gates contribuyó a la campaña presidencial de Kamala Harris en 2024 y ha criticado los recortes de la administración Trump al presupuesto de ayuda internacional a través de USAID. Bill Gates cumplió 70 años el 28 de octubre de 2025, y puede que haya más capítulos en la historia de su vida por venir, como sus memorias de 2025. El código fuente ha revelado detalles antes desconocidos de sus primeros años, y se conocerán más aspectos biográficos conforme planea nuevas entregas sobre su trabajo en Microsoft y su filantropía. Su legado ya lo posiciona como uno de los empresarios más influyentes de la historia, y un filántropo que ha financiado iniciativas desde la salud global hasta el cambio climático. Es un ascenso curioso en ciertos aspectos. De niño tuvo dificultades en la escuela. Sin embargo, su habilidad en matemáticas alimentó su interés por la computación en la década de 1970, cuando la invención del microprocesador de silicio marcó el inicio de una nueva era de la computación personal. Habiendo participado ya en varios proyectos de computación cuando era adolescente, Gates fundó Microsoft junto a su amigo de la escuela, Paul Allen, en 1975. La alianza de Microsoft con IBM hizo que MS-2 fuera el sistema operativo estándar de la industria. En los años 80, Microsoft creó Word, Excel y lanzó Windows, que aún lideran el mercado de software para computadoras personales. El dominio de Microsoft en el mercado durante los años 90 generó críticas a las tácticas agresivas de Gates y un destacado caso antimonopolio federal. Eso casi resultó en la división de Microsoft. A inicios del siglo XXI, Microsoft perdió terreno ante Apple, Google y en tecnología de smartphones y navegadores web. Sin embargo, Gates siguió siendo el hombre más rico del mundo y amplió aún más sus actividades filantrópicas. La Fundación Gates jugó un papel clave contra la pandemia de COVID-19 y sigue realizando trabajo vital internacionalmente. La reputación personal de Bill se ha visto dañada por revelaciones de relaciones extramatrimoniales y su vínculo con Jeffrey Epstein. En resumen, es una persona compleja que sigue dividiendo opiniones. ¿Qué opinas de Bill Gates? Es uno de los mayores emprendedores y filántropos que transformó el mundo con Microsoft y al usar su riqueza para mejorar la vida de personas empobrecidas en todo el mundo. ¿O es un hombre de negocios despiadado cuyo éxito se logró supuestamente robando las innovaciones de sus competidores? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por vernos.